Roxy. Sí, no te lo... No, no te lo cruces enojado a Jaime. Se jubiló en el laburo del hospital, no como profesor. Tengo entendido eso. Ah, Carla es peor, supuestamente. Sí, sí, Jaime te suele aprobar con... Si te falta uno o dos puntitos, Jaime te los da, ¿eh? eh ah, bueno. Bueno, arrancamos con esto, ¿sí? Son 2 horitas, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero que tenemos bacterias, luego vemos tinciones y luego vemos virus, ¿sí? Bueno, antiguamente se utilizaba esto del paradigma clásico. ¿Qué era esto del paradigma clásico? En el paradigma clásico se dividían a los seres vivos en dos organismos, ¿sí? Fíjate si puedes apagar el mic que se escucha eco. O te lo apago yo. A ver, acá que agarro el celular. Ahí es Rocío Agustina. Silenciar. Ahí tapa el mic un cachito. Ok. Entonces, antiguamente se utilizaba el paradigma clásico para explicar a los seres vivos, donde solamente habían dos tipos de organismos, las procariotas y las eucariotas, ¿sí? Donde, bueno, las procariotas eran células sin núcleo y las eucariotas eran células con núcleo. Entonces, dentro de las eucariotas estaban los reinos. ¿Qué reinos estaban? Estos. Pluma, estaba el reino protozoo, el reino fungi, el reino plantae y el reino animale, ¿sí? Eso era el paradigma clásico. Actualmente el paradigma que nosotros utilizamos es el paradigma del árbol filogenético, ¿sí? ¿Qué es este paradigma? Bueno, este paradigma se descubrió en 1978, donde se descubrieron unas bacterias que no eran bacterias. Se parecían a las eucariotas, pero tampoco eran eucariotas. No eran ni bacteria, no eran ni procariota ni eucariota, ¿sí? Y entonces no se parecían ninguna de las dos. Entonces lo que se empezó a comparar son partes en la genética que están en todos los seres vivos, pero son diferentes en cada ser vivo, ¿sí? Y se vio que estas partes del genoma no eran ni procariota ni eucariota. Y entonces, estos se llaman básicamente secuencias macromoleculares que se encuentran en todos los seres vivos, pero son diferentes, son relojes moleculares, ¿sí? Y el que se revisó es el ARN ribosomal 16S, ¿sí? Entonces, en esto se las clasificó como las archeas, ¿sí? Las arquibacterias, ¿sí? Entonces, las arquibacterias son seres vivos que no son ni eucariotas ni procariotas, son otra clasificación, ¿sí? Entonces, ahora lo que se hizo fue dividir esto con ramos, ¿sí? Por eso se dice árbol filogenético, ¿sí? Entonces, dentro del ramo de las procariotas con las bacterias hay un ramo, ¿sí? Luego tenemos otro ramo para las arquibacterias o las archeas, con el ramo este, y luego tenemos otro ramo por las eucariotas, ¿sí? Y bueno, las características más generales de las bacterias son que no todas las bacterias son patógenas, ¿sí? Nosotros solamente conocemos alrededor del 10%, si no me equivoco, de todas las bacterias del planeta, y solamente de ese 10% las conocemos porque el 90% no son cultivables. Si yo no las puedo cultivar, no las puedo estudiar, ¿se entiende? Entonces no las conozco. Y de ese 10%, el 1% son patógenas, ¿sí?
Y es lo que nosotros dijimos. Acá nosotros conocemos solamente el 5 o 10% de todos los seres vivos del planeta, porque el resto no se puede cultivar, ¿sí? Y la mayoría de esas bacterias que nosotros conocemos, del 5 o 10%, no son patógenas. Entonces no todas las bacterias son patógenas, ¿sí? Y nada, ese sería el primer concepto que te puede llegar a figurar en el examen, ¿sí? ¿Lo entendiste, Llamo? A ver, explica. O, o sea, hay secuencias del genoma que se encuentran en todos los seres vivos, ¿sí? Pero son diferentes en cada ser vivo, ¿se entiende? Entonces se evaluó eso en los diferentes seres vivos y esa secuencia son muy similares en las procariotas y son muy similares en las eucariotas. Pero se vio que esa secuencia no era similar ni en la procariota ni en la eucariota, ¿se entiende? Se utilizó esa secuencia macromolecular que se encuentra en todos los seres vivos que se llaman relojes moleculares. Y dentro de los relojes moleculares se utilizó esto del ARN ribosomal 16S, ¿sí? ¿Alguno tiene una duda sobre este tema o pasamos ya directamente al siguiente? Ok. Si tienen alguna duda, díganlo. Si quieren que lo vuelva a explicar, lo explico. Yo no tengo ningún drama, ¿sí? Acá tengo el chat por si quieren abrir el mic o si quieren escribirlo, ¿sí? Bueno, está bien. Ese tema ya está. Listo. Siguiente tema. Hay diferencias metabólicas entre las diferentes bacterias. Tenemos las aerobias, que necesitan oxígeno, y las anaerobias, que no necesitan oxígeno, ¿sí? Entonces dentro de las aerobias tenemos lo que son los estrictos, ¿sí? En los estrictos necesitan oxígeno de manera obligatoria, ¿sí? Entonces si no tienen oxígeno, se mueren, ¿sí? Los facultativos no necesitan oxígeno, pero si tienen, se multiplican más, ¿sí? Y los microaerófilos sí o sí necesitan oxígeno, igual que los estrictos, pero en muy baja concentración, ¿se entiende? Y luego tenemos los aerobios. Los anaerobios tenemos los aerotolerantes. Si hay oxígeno, no le pasa nada, ¿sí? Como que lo ignora, no es necesario para su vida, pero si hay oxígeno no pasa nada, ¿sí? No tiene ni beneficio ni ventaja. Y los anaerobios estrictos, si hay oxígeno, la bacteria se muere, porque es dañino o letal la presencia del oxígeno, ¿sí? Eso sería básicamente las diferencias metabólicas entre las diferentes bacterias, ¿sí? Ahora, eso sería algo que te puede llegar a aparecer en el examen. Otra cosa es esto de diferencia entre eucariota y procariota, ¿sí? Eso es un tema bien secundario. Ahora lo vemos. La primera diferencia más destacable entre el eucariota y procariota es esto, ¿sí? Esto de haploide y diploide, ¿sí? Lo van a nombrar en la primera clase. Entonces cuando nos referimos a lo que es haploide y diploide, o sea, no nos referimos a la cantidad de cromosomas que tienen, sino a la cantidad de alelos disponibles, ¿sí? Si es haploide, tiene un alelo para cada gen. Y si es diploide, tiene 2 alelos para cada gen, ¿sí? Si es haploide, tiene básicamente un solo juego de cromosomas. Y si es diploide, tiene 2 juegos de cromosomas, de 23 cromosomas en caso del hombre, ¿se entiende? Y a eso hacemos referencia con haploide y diploide, ¿sí? Entonces las procariotas son haploides y las eucariotas son diploides, ¿sí? Ahora, esa sería una diferencia a nivel del genoma, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué hay por debajo de la membrana citoplasmática. Primero tenemos el citoplasma, ¿sí? Bueno, es un líquido gelatinoso donde se van a encontrar todas las organelas celulares que contribuyen al movimiento, y ahí es donde se desarrollan todos los procesos metabólicos, ¿sí? Y es algo indispensable para la célula porque sin citoplasma prácticamente no vive, ¿sí? Luego tenemos lo que es el cromosoma bacteriano. Esto ya no hablamos
ustedes cuando dicen ADN bacteriano, la bacteria tiene dos tipos de ADN. Ustedes tienen que especificar en el examen de qué ADN se refieren, ¿sí? Si hablamos de ADN del núcleo, tenemos que hablar con propiedad. Es cromosoma bacteriano, ¿sí? Porque si ustedes ponen ADN bacteriano, se pueden referir a lo que es el plasmido bacteriano, ¿sí? Y ahí Jaime se los puede tachar, ¿sí? Entonces, siempre que se refieran al ADN que se encuentra dentro del núcleo, aunque la bacteria no tiene núcleo, pero entienden a lo que me refiero, ¿sí? Al ADN principal, nos referimos a cromosoma bacteriano, ¿sí? Bueno, este básicamente es una doble hebra de ADN circular, ¿sí? Está en una zona específica llamada nucleoide. Y algo diferente con las eucariotas es que no tiene histonas. Las histonas no las tiene, ¿sí? Y tampoco forma lo que son nucleosomas, que estos dos se encuentran en las eucariotas. Ahí tienen otra diferencia entre bacteria y eucariota. Y la función, porque te lo pueden llegar a preguntar, es cuál es la información genética para dirigir el funcionamiento de... presenta la información genética para dirigir el funcionamiento de su metabolismo, ¿sí? Y el cromosoma bacteriano es indispensable para todas las células, ¿sí? Sin el cromosoma bacteriano, la bacteria no vive, ¿sí? ¿Y por qué dice estructura, función y si es indispensable? Porque así le van a preguntar en el examen. Le van a preguntar, cápsula bacteriana, ¿cómo está formada? ¿Cuál es su función? Y si es indispensable para la vida, ¿sí? Es por eso que está separado en tres términos, ¿sí? Luego tenemos los ribosomas bacterianos. Ustedes ya saben que es un ribosoma, ¿sí? Está formado por proteínas y ARN ribosomal. Va a estar formado por una subunidad menor y una subunidad mayor, ¿sí? El cual la subunidad mayor tiene un tiempo de sedimentación de 30S y la subunidad mayor tiene un tiempo de sedimentación de 50S. Y si las unís, tiene un tiempo de sedimentación de 70S, ¿sí? 30 más 50, ¿cuánto me tiene que dar? 80. Pero no me da 80, me da 70, ¿sí? Ahora lo explico. No es tanta lógica. Mientras que las eucariotas, la subunidad menor tiene un tiempo de sedimentación de 40S, ¿sí? Y la subunidad mayor tiene un tiempo de sedimentación de 60S. Y si vos las juntás, generan 80S, ¿sí? Te tendrían que dar 100, pero te genera 80, ¿sí? Y bueno, eso es un ribosoma bacteriano, ¿sí? Entonces, como tienen un tiempo diferente, esto significa que el ribosoma bacteriano y el ribosoma de la eucariota son diferentes, ¿sí? No son iguales. Bueno, y la función es traducir el ARN mensajero para sintetizar la proteína, ¿sí? Y todas las bacterias tienen ribosomas, ¿sí? Y a veces los ribosomas se encuentran unidos entre sí y eso se conoce como polirribosomas, ¿sí? Entonces ahí pueden traducir más de un ARN mensajero simultáneamente, ¿sí? O sea, un ARN mensajero está siendo traducido por tres ribosomas simultáneas, ¿sí? Y eso es un polirribosoma, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo es esto, básicamente? Básicamente, lo que se hace es que nosotros tenemos un ribosoma. El ribosoma tiene su subunidad mayor y su subunidad menor, ¿sí? La subunidad menor dijimos que tiene un tiempo de 50S. Y la subunidad menor tiene un tiempo de 30S. Y acá entra el ARN mensajero. ¿Se entiende? Ok. Ahora, ¿cómo es esto? Básicamente lo que se hizo fue lo siguiente. Primero se le colocó acá la subunidad menor. Y acá en otro tubito se colocó la subunidad menor, ¿sí? Y entonces esto se lo centrifugó. ¿Qué es centrifugar? Bueno, es un tubito que gira en círculos, ¿sí? Esto gira en círculos en grandes cantidades. Y se evaluó cuánto tiempo tarda en tocar el fondo del tubo, ¿sí? Y la subunidad menor tardó un tiempo de 50S, ¿sí? Y la subunidad menor tardó un tiempo de 30S. Y es eso, ¿sí? Y luego cuando se las unió, se identificaron que en vez de bajar en 80S, bajaron en 70S cuando están unidas. ¿Por qué bajaron más rápido? Y la teoría dice que es por la gravedad, ¿sí? Como ahora están unidas las dos, tienen más peso, entonces bajan más rápido, ¿sí? Y es eso, ¿sí? Entonces, básicamente cuando nos referimos a esto, que la subunidad menor de ribosoma de la bacteria es 30S y 50S, y si la unís es 70S, es lo que acabo de explicar acá. ¿Se entiende? Es eso. No es tanta ciencia. En cambio, las eucariotas tienen un tiempo de sedimentación diferente.
bajan al fondo del tubo, tarda más tiempo en bajar, ¿sí? Esto deja claro que el ribosoma bacteriano y eucariota tiene una estructura diferente, ¿sí? Ok. Ahora, dentro de la bacteria, además del cromosoma bacteriano, en un rincón también hay material genético. Esto se conoce como material extracromosómico o también llamado plásmido, ¿sí? Ok, este material extracromosómico está formado, ¿sí?, por ADN circular, ¿sí?, de doble cadena, que es mucho más corto que el cromosoma bacteriano que acabamos de ver, ¿sí? La función que tiene va a tener información básica para poder replicar el plásmido, y además de poder replicar el plásmido, ¿sí?, tiene información básica para poder transferirse a otra bacteria, ¿sí? Esa sería la información básica del plásmido. Ahora, el plásmido a veces tiene información extra. Se puede tener información genética para que la bacteria sintetice toxina. Por ejemplo, puede tener información genética para que la bacteria Shigella sintetice la toxina Shiga 1, Shiga 2, ¿sí? Y además de eso, puede tener información genética como factores de virulencia como adhesinas, ¿sí?, para que se adhiera a la célula. O puede tener información genética para resistencia a antibióticos, ¿sí? Y nada, eso es un plásmido. El plásmido no siempre tiene información genética que le brinda ventaja, ¿sí? Pero puede llegar a tener, ¿sí? Y va a ser algo que lo van a compartir entre las diferentes bacterias, ¿sí? Bueno, el plásmido, como sabrán, no es indispensable. Hay bacterias que viven sin plásmido, pero si tienen un plásmido, no siempre representa una ventaja, ¿se entiende? No siempre representa una ventaja un plásmido. A veces es beneficioso si tiene esta información genética de la toxina, o estos factores de virulencia tipo una adhesina o cápsula, pero no siempre le brinda una ventaja, ¿sí? ¿Y cómo se presenta el plásmido? Bueno, puede haber un único plásmido bien grandote, o pueden haber muchos plásmidos chiquititos, ¿sí? O pueden haber varias copias del mismo plásmido, ¿sí? No tiene tanta relevancia eso, pero como para que lo sepan. Ok. Y luego tenemos la membrana citoplasmática, ¿sí? La membrana citoplasmática está formada por esto, por una bicapa lipídica, es decir, fosfolípidos, que intercalados entre los fosfolípidos tiene básicamente un lípido, ¿sí? Y este lípido es el que aparece acá, son opanoides, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que tenía básicamente la eucariota? Tenía colesterol. Este no tiene colesterol, tiene opanoides intercalados entre la bicapa lipídica. Y van a estar proteínas atravesándola. Si la proteína la atraviesa completamente, es una proteína integral. Y si la atraviesa solamente de un lado, es una proteína periférica. ¿Se entiende? Eso, ¿sí? Luego tiene básicamente lo que son glicolípidos y tiene también oligosacáridos, ¿sí? Y ahí se acabó. Eso es como está compuesta la membrana citoplasmática de la bacteria, ¿sí? Y bueno, la función, como toda membrana citoplasmática, es ser una barrera semipermeable, ¿sí? De manera que permite el paso de algunas sustancias y otras no, ¿sí? Y algo muy importante es que la bacteria no tiene mitocondria. Y recuerden que la mitocondria se lleva a cabo la respiración celular, ¿se entiende? Entonces lo que va a pasar acá es que esta membrana citoplasmática va a tener un repliegue sobre el citoplasma, y en ese repliegue se va a llevar a cabo la respiración celular. Se va a llevar a cabo el proceso de la cadena respiratoria. Se va a llevar a cabo lo que es la fosforilación oxidativa, ¿sí? Y nada, es eso, ¿sí? Entonces, básicamente, todas las bacterias tienen membrana citoplasmática. Es algo elemental e importante, ¿sí? Entonces, si vemos acá, ¿sí? Recuerden que las eucariotas tienen membrana nuclear y las procariotas no tienen, ¿sí? Las eucariotas son cadenas de ADN con genoma diploide, mientras que la procariota es haploide, ¿sí? Ya vimos la diferencia entre diploide y haploide. La eucariota tiene mitocondria, pero la procariota no tiene mitocondria. Pero hace la respiración celular, hace la fosforilación oxidativa en ese repliegue de la membrana citoplasmática, ¿sí?
la eucariota tiene retículo endoplasmático y la procariota no lo tiene, ¿sí? Bueno, los ribosomas. La eucariota es 80S, la subunidad 60S y la subunidad menor 40S. Mientras que la procariota es 70S, la subunidad 50S mayor y la subunidad menor 30S. ¿Sí? Cosa que ya vimos y por qué es diferente. La eucariota tiene esteroles, ¿sí? En la membrana citoplasmática. La procariota no tiene esteroles, no tiene colesterol. ¿Tiene qué cosa? Opanoides, ¿sí? Y bueno, es eso, ¿sí? Ok. Ahora vamos a ver que por fuera de esta membrana citoplasmática pueden haber otras paredes, ¿se entiende? Pero la membrana citoplasmática la van a tener todas las bacterias, ¿sí? Y ahora vamos a ver el concepto de gram positiva y gram negativa. Ok. ¿Tienen alguna duda sobre el tema? ¿Quieren que vuelva a explicar alguna parte otra vez? ¿Tienen alguna duda, algo? Pero se entiende, ¿no? Ahí, la primera duda. No sé qué sería un plásmido. Ok, vamos a explicar de vuelta el concepto de plásmido, no hay drama. Acá, plásmido, ¿sí? Vos tenés acá una bacteria, ¿sí? Acá tiene, ¿qué cosa? El repliegue de su membrana citoplasmática, que va a ser la respiración celular, ¿sí? Va a ser la mitocondria de la bacteria. Acá tiene un cuadradito, que es una zona donde va a estar el cromosoma bacteriano. Esta zona se llama nucleoide y acá está el cromosoma bacteriano, ¿se entiende? Que va a ser haploide. Y acá, en un pedacito chiquito, también tiene genoma bacteriano, tiene ADN bacteriano, pero mucho más chiquito que este, ¿sí? Y esto es el famoso plásmido, ¿sí? Es material que está por fuera del cromosoma bacteriano. Es por eso que se llama como material extracromosómico, ¿se entiende? Ok, ese plásmido va a tener información básica ¿para qué? Para poder replicarse, ¿sí? Este se va a poder replicar en otro plásmido exactamente igual, ¿se entiende? Y va a tener información genética básica para poder pasárselo a otra bacteria, ¿se entiende? Se lo va a pasar a la otra bacteria. Ahora, ese plásmido a veces tiene información genética extra, ¿sí? A veces tiene, a veces no, que le puede dar factores de virulencia como adhesinas, ¿sí? O si no, le puede dar, por ejemplo, factores de virulencia para sintetizar toxinas, ¿se entiende? Que eso le brinda ventaja. O factores de virulencia para resistencia frente a antimicrobianos, frente a bacterias, frente a los antibióticos, ¿se entiende? Es eso, ¿se entiende? Eso significa que hay bacterias que, por ejemplo, tienen resistencia a antimicrobianos a lo que es a la amoxicilina, ¿se entiende? Y eso lo va a tener un plásmido. Y ese plásmido se lo puede llegar a pasar a otra bacteria. Y si se lo pasa, esa bacteria adquiere también resistencia. ¿Se entiende? Ok. Fácil hasta el momento, ¿no? Pero recuerden que el parcial de ADN es a desarrollar, ¿sí? Le van a preguntar estructura de plásmido, función y si es indispensable para la vida. Y ustedes lo tienen que escribir, ¿sí? Van a hacer como 3 o 4 renglones que van a estar escribiendo. El examen de ADN es todo a desarrollar, ¿sí? No queda otro. Estos temas son medio boludos, pero lo tienen que saber escribir, ¿sí? Ok. Entonces, por debajo de la membrana citoplasmática tenemos la pared celular, ¿se entiende? Digo, por arriba de la membrana citoplasmática, es decir, acá tenemos la célula, acá tenemos la membrana citoplasmática. Y por arriba se va a encontrar la pared celular, ¿se entiende? Ok. Esta pared celular puede ser gram positiva o gram negativa, ¿sí? Hay dos tipos de pared celular diferentes, ¿sí? Pero no todas las bacterias tienen pared celular, ¿se entiende? Hay algunas bacterias que no tienen. Pero gran parte de todas las bacterias que existen son gram positivas o gram negativas. Pero no incluye todas las bacterias, ¿sí? Pero se las puede clasificar así y tiene gran importancia médica esto, ¿sí? Ok. Las gram positivas tienen básicamente una capa gruesa de peptidoglicano. Entonces, por fuera de la membrana citoplasmática tiene una capa gruesa de peptidoglicano. El peptidoglicano ayuda a darle forma a la célula y otorga resistencia
osmótica a la bacteria. También lo va a proteger del sistema de complemento. Entonces le brinda ventajas. ¿Se entiende? Ok. Ahora, la gram positiva está formado por esto, ¿sí? ¿Qué es básicamente el peptidoglicano? Son cadenas de disacáridos. Entonces tenemos un disacárido que es el N-acetilglucosamina, el cual va a estar unido por un enlace alfa 1,4 entre el carbono 1 y el carbono 4 a otro monosacárido, que es el N-acetilmurámico. Los dos van a estar unidos, ¿se entiende? Y eso que acabamos de unir es un peptidoglicano, ¿se entiende? El peptidoglicano es esto, es una cadena de disacáridos larga entre 1 a 100 subunidades. Y cada subunidad está formada por un N-acetilglucosamina y un N-acetilmurámico, que están unidos entre sí por un enlace alfa 1,4. ¿Se entiende? Eso es lo que los une, ¿sí? Y el N-acetilmurámico tiene un grupo carboxilo, y a ese grupo carboxilo va a estar unido un tetrapéptido. ¿Se entiende? Y ahora, entre dos cadenas diferentes entre peptidoglicanos, van a estar entrelazados entre sí por un enlace peptídico, que es un enlace covalente entre estos dos tetrapéptidos, que son 4 aminoácidos unidos, ¿sí? Y de esa manera van a estar unidos los diferentes peptidoglicanos. Y este enlace lo va a realizar la transpeptidasa, que también es la proteína fijadora de penicilina, ¿sí? Y así es como está formado un peptidoglicano. ¿Se entiende? Acá lo que ven es un peptidoglicano que tiene cadenas de estos glúcidos, ¿sí? Y acá tiene el grupo carboxilo que está unido este tetrapéptido. ¿Se entiende? Y acá ven que estos dos peptidolicanos están entrelazados por esta cadena de tetrapéptidos que sale del N-acetilmurámico. ¿Se entiende? Por eso tiene la forma de M, ¿sí? La G es glucosamina y la M es el N-acetilmurámico, ¿sí? Y si ven acá, están entrelazados esas dos cadenas de peptidoglicano por este enlace peptídico que se hace entre los dos tetrapéptidos, ¿sí? Y es eso, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que esta capa de peptidoglicano, como se ve acá en esta imagen, ¿sí? Que está media pixelada, es como un enrejado, ¿se entiende? Entonces hay agujeros entre el peptidoglicano, ¿se entiende? Y por esos agujeros van a entrar los antimicrobianos, el agua, entre otras cosas, ¿se entiende? Entonces esto nos va a servir para poder entender el principio básico de la tinción de Gram, ¿se entiende? Es fundamental entender que hay espacios entre los agujeritos. Y eso es Gram positivo, ¿sí? Ok. ¿Entendieron lo que es la pared de Gram positivo? Acá tienen el dibujito, ¿sí? ¿Qué es lo que ven acá? Capas de peptidoglicano que están ahí como medio mezcladitas entre sí, y entre ellas van a estar unidas por enlaces peptídicos entre los tetrapéptidos, ¿se entiende? Y entre el peptidoglicano hay dos estructuras que sobresalen. Es el ácido lipoteicoico, ¿sí? Y el ácido teicoico, ¿sí? El ácido teicoico está ahí flotando entre el peptidoglicano. Y el ácido lipoteicoico está unido a la bicapa lipídica y sale hacia afuera. ¿Se entiende? Ok. Ahora, ya vimos que es ácido lipoteicoico y ácido teicoico. Ok. El ácido teicoico y lipoteicoico lo único que hacen es brindarle carga negativa a la bacteria. ¿Se entiende? Esa es la función que tiene el ácido teicoico, ¿sí? Y solamente es esto, ¿sí? Y bueno, obviamente el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico están unidos también al peptidoglicano por el acetilmurámico, ¿sí? Pero no es tan importante eso. Entonces, ¿cómo está compuesto un Gram positivo? Está compuesto por una capa gruesa de peptidoglicano, que el peptidoglicano son cadenas de disacáridos entre 1 a 100, los cuales están entrelazados entre sí por enlaces peptídicos entre los tetrapéptidos. Este enlace me lo hace la transpeptidasa o proteína fijadora de penicilina, ¿sí? Y entre estos peptidolicanos
se encuentran intercalados dos estructuras, el ácido tecoico y el ácido lipotecoico. Que la función que tiene estos dos, el ácido tecoico y el lipotecoico, es brindarle carga negativa a la bacteria. ¿Se entiende? Y el ácido lipotecoico está acoplado a la membrana fosfolipídica. Por eso se llama lipo, ¿sí? Lipotecoico, ¿sí? Y es eso, ¿sí? Y bueno, y en esta gran positiva lo que vamos a ver son agujeritos entre la membrana, ¿sí? En esta membrana gran positiva van a haber agujeritos donde van a pasar diferentes sustancias. Por ahí va a pasar el antibiótico y por ahí va a pasar el colorante en las tinciones. ¿Se entiende? Ok. Ahora, la pared celular de la gram negativa, ¿sí? Si no es gram positiva, puede ser gram negativa. ¿Se entiende? Ok, ¿cómo está formado? Esta es la membrana citoplasmática, ¿sí? Ya lo sabemos, ¿sí? Ahora, por arriba de la membrana citoplasmática, este espacio se conoce como espacio periplásmico. ¿Se entiende? En el espacio periplásmico también hay peptidolicano, pero es una cadena, es una delgada capa de peptidolicano. ¿Se entiende? Es muy chiquita. En cambio acá, tiene una capa gruesa de peptidolicano. Y luego, por fuera del peptidolicano, tiene una membrana externa, que también es otra bicapa lipídica, ¿sí? Solo que esta bicapa lipídica, por fuera está intercalado por el LPS, que es lipopolisacárido. Y por dentro está intercalado por lipoproteínas. ¿Se entiende? Entonces, acá tengo un fosfolípido, ¿sí? Y acá tengo otro fosfolípido. Acá tengo otro fosfolípido. Y acá tengo otro fosfolípido. Y acá está intercalado por una lipoproteína, ¿sí? Y acá tengo otro fosfolípido. Y acá está intercalado por un LPS. ¿Se entiende? Y acá tengo, ¿qué cosa? Otro fosfolípido. ¿Se entiende? Está intercalado, ¿sí? Entonces, en la cara externa que voy a tener el LPS, ¿sí? El lipopolisacárido, ¿sí? Y también las gram negativas suelen ser las únicas bacterias que pueden llegar a tener flagelos, ¿sí? Entonces voy a tener acá, ¿qué cosa? Un flagelo, ¿sí? Esto es un flagelo, ¿se entiende? Y el flagelo está acoplado acá a la membrana citoplasmática. ¿Se ve? Ok. Ahora, en el espacio periplásmico, como en la membrana citoplasmática, puedo encontrar proteínas que están ahí bien grandotas. Son proteínas fijadoras de nutrientes donde almacenan los nutrientes de la bacteria. ¿Se entiende? No tan importante, pero lo nombro porque está ahí, acá en el esquema. ¿Se entendió el esquema? Ok. Ahora, el LPS tiene tres partes. El antígeno O, la región intermedia core y el lípido A o endotoxina. ¿Se entiende? La cosa es que este que es antígeno O va a ser reconocido por el sistema inmune, ¿sí? Entonces, cada bacteria tiene un LPS con un antígeno O diferente, ¿sí? O sea, X bacteria que es gram negativa tiene un antígeno O diferente que otra bacteria de otra especie celular. Tiene otro antígeno O. ¿Se entiende? Y entonces esto nos va a ayudar a diferenciar muchas veces las diferentes cepas, ¿sí? Por ejemplo, la bacteria Shigella, ¿sí? Tiene 4 especies diferentes y dentro de cada especie tiene subespecies que se subdividen, o sea, se diferencian por el antígeno O, ¿sí? O sea, cada subespecie tiene un antígeno O diferente. ¿Se entiende? Nada, eso, ¿sí? Igual esta diapositiva no es tan importante, ¿sí? Lo más importante es esto, ¿sí? Ok. Entonces, ¿entendieron gram positivo y gram negativo? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? ¿Quieren prender el mic y quieren explicarlo a ver si les sale o no? ¿Vos lo entendiste ya vos? Ok. A ver, pregunta básica. ¿Cómo está formado gram positivo? ¿Una capa gruesa de qué? ¿Que está intercalado con qué? Ok. ¿Cuál es la función del ácido tecoico y el lipotecoico? Dar carga negativa.
Bueno, y luego tenemos el peptidoglicano. Y el lipotecoico está unido ¿a dónde? A los fosfolípidos. Igual el ácido tecoico y el lipotecoico también está unido al peptidoglicano, ¿sí? Pero bueno, el lipotecoico, la diferencia es que toca el fosfolípido, ¿sí? Ok. Ahora, ¿los peptidoglicanos están separados o están unidos? Están unidos por tetrapéptidos. Entonces, dentro del peptidoglicano van a estar en estos disacáridos que forman el peptidoglicano grupos carboxílicos donde hay tetrapéptidos. ¿Qué es un tetrapéptido? 4 aminoácidos unidos. Eso es un tetrapéptido, ¿sí? Y hay un enlace entre los tetrapéptidos que los mantiene enlazados. ¿Se entiende? ¿Y qué enzima te realiza esto? La transpeptidasa, o también llamada proteína ligadora de penicilina, porque ahí es donde se une la penicilina. ¿Se entiende? Ok. Eso es gram positivo. ¿Cómo está formado gram negativo? ¿Cómo está formado, llamo? Igual que el otro. Y acá tiene un espacio llamado ¿qué? Espacio periplásmico. ¿Y qué hay en el espacio periplásmico? Hay una capa delgada de ¿qué? Péptido, de peptidoglicano. Y luego hay una membrana externa que está formada por ¿qué? Ok, pero esta membrana externa también es una bicapa lipídica que está intercalada con ¿qué? Con LPS externamente y con lipoproteínas internamente. ¿Se entiende? Ok. Y el LPS tiene 3 segmentos, que el antígeno va a ser el segmento que va a ser reconocido por el sistema inmune. ¿Se entiende? Y nos sirve para diferenciar diferentes especies bacterianas, diferentes cepas. ¿Se entiende? Lo que dice acá. ¿Sí? El antígeno O nos diferencia serotipos o cepas de una especie bacteriana determinada. ¿Se entiende? Ok. Ok. Ahora, entonces tenemos membrana citoplasmática y luego tenemos la pared celular que puede ser gram positiva o gram negativa. ¿Sí? Y ahora, además de eso, externamente también puede tener una cápsula. ¿Se entiende? O sea, súper protegida la bacteria. ¿Sí? O también lo que puede pasar es que la bacteria está en pelotas, ¿sí? Que tiene solo membrana citoplasmática, o la bacteria tiene directamente lo que es la cápsula. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Ok. Bueno, entonces tenemos la cápsula, ¿sí? La cápsula, ¿sí? Es una cubierta que está formada por polisacáridos y proteínas o solamente uno de los dos, ¿sí? Se va a encontrar adherida a lo que es la membrana celular o membrana citoplasmática, ¿sí? Y se conoce como cápsula. Y cuando es de fuerte adhesión, es decir, está unida muy fuerte, se llama cápsula. Y cuando está unida débilmente se llama glicocáliz. ¿Se entiende? Ok. Tiene múltiples funciones. Por un lado, fija la bacteria patógena a su huésped, ¿sí? Como, o sea, está formado por azúcares, ¿sí? Es pegajoso, ¿sí? Entonces se puede unir a una célula. ¿Se entiende? Esta bacteria mediante su cápsula se queda unida. ¿Se entiende? Y entonces eso le brinda básicamente una ventaja, ¿sí? También protege a la bacteria frente a la desecación, ¿sí? Es decir, frente a lo que es frente a lo que es el sol, ¿sí? Se va a poder sobrevivir a lo que es la temperatura, ¿sí? Va a poder sobrevivir a lo que es esto de estar arriba de mi piel, ¿se entiende? Regula los procesos de intercambio de agua y nutrientes. Además sirve como almacén de nutrientes y también brinda defensa frente a anticuerpos, bacteriófagos y células fagocíticas, y también brinda resistencia frente al sistema de complemento, ¿sí? Y permite la formación de colonias bacterianas. ¿Qué es una colonia bacteriana? La colonia bacteriana, ¿sí? Son bacterias que se pegotean entre sí, ¿se entiende? Entonces, si tienen la cápsula, se van a pegotear entre ellas y van a permitir formar una colonia bacteriana, ¿sí? Y también la formación de biofilm y biopelículas, ¿sí? O sea, la cápsula brinda esta ventaja, ¿se entiende? Le facilita la formación de estos biofilm o biopelículas. Ahora, la cápsula no es algo que le tengan todas las células, ¿sí? Entonces no es indispensable para la vida.
Pero si lo tienen, le brinda todas estas ventajas. ¿Se entiende? Y entonces, para tener esta cápsula, lo tienen que tener en lo que es la información genética, ¿sí? O lo tienen en el cromosoma bacteriano, o lo tienen en el plásmido. ¿Se entiende? O sea, necesitan la información genética para poder sintetizarla, ¿sí? Ok. Además de eso, también puede tener una fimbria, ¿sí? Es una estructura piliforme formado por subunidades proteicas, donde la principal proteína es la pilina, ¿sí? Y en el extremo de la pilina se van a encontrar adhesinas. Y esto le van a permitir adherirse, ¿se entiende? Le van a permitir adherirse. Y el diámetro de estas fimbrias es de 3 a 8 nanómetros a 15-20 nanómetros, ¿sí? O sea, puede ser muy chiquita o muy grande, ¿sí? Y la función de la fimbria es fijarse entre bacteria-bacteria o bacteria-célula, ¿se entiende? Y la fimbria también le ayuda a formar biopelículas, ¿sí? Y no es indispensable para la vida. Hay bacterias que no tienen fimbrias, ¿se entiende? Ok. Luego la siguiente, el pili. ¿Qué es el pili? Bueno, es una estructura, está formado por subunidad proteica, la cual tiene una estructura tubuliforme, ¿sí? Esta básicamente va a permitir la transferencia horizontal de grandes segmentos de cromosomas bacterianos. Es decir, va a permitir la transferencia de los plásmidos. ¿Se entiende? Y básicamente hay bacterias que no lo tienen, entonces no es indispensable para la vida, pero hay bacterias que tienen pilis. Y si tienen pilis, van a transmitir el plásmido a otra bacteria. ¿Se entiende? Es eso. Ok. Ahora tenemos los flagelos, ¿sí? Está formado por subunidades proteicas que están adheridas a la membrana plasmática, ¿sí? Donde la proteína principal es la flagelina, ¿sí? Va a presentar un gancho que va a estar unido a la membrana citoplasmática o membrana plasmática, ¿sí? Y van a utilizar ATP para darle motilidad a la célula, la cual van a hacer que se dirija a los nutrientes o que evite sustancias tóxicas o que escape del sistema inmune. Que eso se llama quimiotaxis, ¿se entiende? Hay bacterias que solamente tienen un flagelo y hay bacterias que tienen muchos flagelos, ¿sí? Y hay bacterias que no tienen flagelos, entonces no es indispensable para la vida, ¿se entiende? Y las bacterias que suelen tener flagelos suelen ser, ¿qué cosa? Gram negativas, ¿se entiende? Ok. Y ahí terminamos generalidad de bacterias. Ahora hay que ver tensión, ¿sí? Ok. ¿Tienen alguna duda del tema anterior? Ok. Bueno, el primer paso, o sea, cabe aclarar, ¿sí? Todas las bacterias son transparentes. ¿Qué significa esto? Que yo la bacteria no la puedo ver en el microscopio. Yo la tengo que teñir para poder verla. ¿Se entiende? Entonces, primero están los pasos previos a la tinción. Primero se agarra este palito de metal que se llama como asa de platina, ¿sí? Esto lo van a hacer en el laboratorio. Lo pueden básicamente para esterilizarlo, calentarlo hasta que esté de color rojo vivo, ¿sí? O si es de metal. Si no, pueden usar una asa de platina de plástico que es descartable, ¿se entiende? Ok. La asa de platina ya está. Ahora, primero, la asa de platina, como ven acá, tiene un circulito, ¿sí? Ok. La asa de platina que la tienen, la moja con una gotita de agua. Y esa gotita de agua la esparcen por todo el portaobjetos. ¿Se entiende? Una vez que la esparcen por todos los portaobjetos, ¿sí? Raspan un poco la superficie de lo que es el cultivo bacteriano, ¿sí? Raspan solo la superficie, no la apuñalan, raspan solo la superficie. Y luego esparcen esa alicuota que sacaron del cultivo bacteriano por todo el portaobjetos. ¿Se entiende? Y luego recién ahí lo que hacen es acercar el portaobjetos algunos segundos al mechero y luego sacarlo rápidamente. Acercarlo y alejarlo. Acercarlo y alejarlo. ¿Sí? Esto va a hacer dos cosas. Por un lado, la bacteria se muere. De la bacteria que voy a mirar está muerta. ¿Se entiende? Y por otro lado, además que la bacteria se muere, lo que voy a ver es que voy a deshidratar, ¿sí? Voy a básicamente secar el agua que había colocado. Y si ustedes secan algo, un vidrio, queda pegado, ¿se entiende?
Entonces, de esa manera, la bacteria va a estar pegado al portaobjetos. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo haga los diferentes lavados con agua, ¿sí? Lo que va a pasar es que la bacteria no se va a ir flotando. ¿Se entiende? Entonces, si yo no fijo la bacteria, no voy a ver nada en la tinción porque la bacteria se fue flotando. ¿Se entendió? Ok. Entonces, una vez que ya está fijada, y algo que también se puede hacer es sacudir, ¿sí? El portaobjetos hasta que se seque, o dejarlo reposando hasta que se seque. ¿Se entiende? Cualquiera de las tres son válidas, ¿sí? Ok. Ahora, se coloca al portaobjetos en esto que se conoce como un puente. ¿Se entiende? Ok. Colocamos el portaobjetos acá. Y se coloca el primer colorante. En todas tinciones hay tres elementos, ¿sí? Primero tenemos el colorante primario, ¿sí? El colorante primario, el cual es el primer colorante que utilizamos, ¿sí? Luego tenemos el decolorante, ¿sí? Y también tenemos el mordiente que nos ayuda a fijar el primer colorante. Luego colocamos el decolorante para sacar el primer colorante a algunas bacterias y a otras no. Y luego tenemos el colorante de contraste, ¿sí? Que es para colorear a las bacterias que se sacaron, que con el decolorante le saqué el colorante primario. ¿Se entiende? Tendrían los cuatro componentes de cualquier tinción, ¿sí? Ok. Entonces primero, como es primer colorante, le coloco el primer colorante. Ese se llama cristal violeta, ¿sí? Entonces, se lo coloco en abundancia, como si lo estuviera bañando, ¿sí? Y lo dejo actuar un minuto, ¿sí? Lo mojo con el colorante y espero un minuto. Una vez que lo dejé, lo tengo que lavar con abundante agua para sacarle todo el colorante, ¿sí? Ahora, si la bacteria yo la fijé, no se salió flotando. Ahora, si la bacteria no la fijé, se va junto con el colorante. Es por eso que es importante fijar antes de la coloración. ¿Se entiende? Ok. Ahora, una vez que le saqué todo el agua, ¿sí? Le voy a colocar el mordiente. El mordiente era para fijar el primer colorante. Entonces, el primero que le coloco es el ugol, ¿sí? El ugol en abundancia, que es esta cosa amarilla. ¿Se entiende? El ugol lo dejo reposando un minuto, ¿sí? Ahora, lo dejo reposando y luego lo lavo ¿con qué? Con abundante agua. Le saco todo el ugol. ¿Se entiende? Ok. Y ahora, una vez que le saqué el ugol, el colorante primario ya quedó fijado. Ahora lo tengo que hacer, ¿qué cosa? Lo tengo que decolorar. El decolorante que voy a utilizar es el alcohol acetona, ¿sí? Este es mi punto crítico. Es mi punto crítico de lo que es esto de la tinción. ¿Qué significa punto crítico? Que si yo lo hago mal, puedo joder toda la tinción, ¿sí? Me va a salir mal la tinción. Entonces yo solamente la tengo que dejar entre 10 a 15 segundos a 30 segundos dependiendo de la bibliografía. Si la dejo más segundos, no voy a ver nada, ¿se entiende? Entonces solamente lo puedo dejar entre 10 a 15 segundos o 30 segundos dependiendo de la bibliografía. Y una vez que lo dejo 30 segundos, lo tengo que lavar con abundante agua para sacarle todo el decolorante. ¿Se entendió? Y una vez que lo hice, le coloco el colorante de contraste, que es el colorante safranina, se llama, ¿sí? Y lo dejo reposando un minuto. Lo lavo con abundante agua y simplemente ahora tengo que esperar que se seque todo el colorante y el agua que le añadí. Y ahí terminó la tinción de Gram. ¿La entendieron? A ver, repasemos los pasos, llamo. ¿Qué hacemos primero? O utilizas una asa de plástico descartable. Luego, a usar la asa de platina, ¿qué cosa? Agarrás la asa de platina y le pones una gotita de agua y los partís por todo el portaobjetos. Luego, ¿qué haces? Exacto. Luego, lo acercás al mechero, o lo sacudís, o esperás que se seque. ¿Eso para qué? Para fijar la muestra, porque si no cuando hago los lavados sale flotando, ¿se entiende? Ahora, primero le coloco cuál colorante llamo. Exacto, y luego ¿qué hago? Lo lavas y le sacas todo el colorante.
Luego, ¿qué colorante qué le coloco ahora? El mordiente. ¿Es para qué cosa? Para fijar el primer colorante. ¿Y cómo se llama? El Ugol. ¿Lo dejas reposando cuánto? 1 minuto. Luego lo lavas con qué? Con agua. Y ahora el punto crítico de la tinción. ¿Qué le colocas? El descolorante. ¿Cómo se llama? ¿Y cuánto tiempo lo deja? 30 segundos, depende de la orografía. Y si lo dejas más tiempo, jodes toda la tinción. ¿Se entiende? Y lo lavas con abundante agua. Ahora, ¿qué es lo que haces? ¿Qué colorante le colocas ahora? Exacto, ¿sí? Y lo lavas y ya está. Y espera que se seque y se terminó la tinción. ¿Sí? Ahora, explicación de la tinción negra. ¿Sí? Hay que explicar el fundamento, por qué se tiñe, ¿no? Ok. Esto es la gram positiva y esto es la gram negativa, ¿sí? La gram negativa, ¿qué tenía? ¿Qué sería? El espacio periplásmico. Y esa cadena amarilla que ven ahí es la capa delgada del peptidoglicano. ¿Se entiende? Y acá también, tiene una capa gruesa de peptidoglicano en la gram positiva. ¿Se entiende? Ok. Tanto como la gram positiva como la gram negativa entró el cristal violeta. ¿Van entendiendo hasta ahí? Ahora, colocamos el Ugol. El cristal violeta se le va a unir el Ugol. ¿Se entiende? Entonces va a formar el complejo. Cristal violeta yodo. ¿Se entiende? Ese cristal violeta yodo lo que va a hacer es unirse y ocupar más espacio entre el peptidoglicano y en el espacio periplásmico. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Ahora se le aplica el decolorante, que es el alcohol acetona. ¿Sí? Por un lado, el acetona lo que va a hacer es romperme. ¿Qué cosa? La membrana externa de la gram negativa. Si me saca la bicapa lipídica. ¿Se entiende? Me la saca la mierda. Y el alcohol, ¿alguna vez se pusieron alcohol en gel en las manos? ¿Qué pasa? Les queda la mano seca. ¿Sí? Bueno, el alcohol es un deshidratante. ¿Se entiende? Entonces lo que va a hacer básicamente el alcohol es deshidratar las células. ¿Sí? Entonces como la célula va a estar deshidratada, la capa de peptidoglicano estaba así. Ahora va a estar deshidratada, entonces está toda apilada. ¿Se entiende? Entonces como va a estar toda apilada, como la gram positiva tiene una capa gruesa de peptidoglicano y está toda apilada, como que no van a haber espacios libres para que salga el colorante. ¿Se entiende? En cambio la gram negativa, como tiene una capa delgada de peptidoglicano, ¿sí? Va a tener espacios libres para que salga el colorante. ¿Se entiende? Y cuando yo haga el lavado, el colorante se va, porque tiene este espacio en la gram negativa. En cambio en la gram positiva, como está todo el peptidoglicano uno arriba del otro, tiene una capa gruesa de peptidoglicano, no hay espacio para que salga el cristal violeta. ¿Se entiende? En cambio en la gram negativa sí sale. Entonces cuando yo coloco el alcohol acetona y luego lo lave, la gram positiva pierde el cristal violeta y la gram positiva todavía lo mantiene. ¿Sí? Y ahora, como ahora toda la capa de peptidoglicano está toda una sobre otra, no va a haber espacio para que entre el otro colorante. ¿Se entiende? Entonces acá la safranina no va a poder entrar. Y acá como todavía tiene agujeros, va a poder entrar la safranina. ¿Se entiende? Va. Ok. Y entonces colocamos el colorante de la safranina. Y acá la safranina entró. Y acá no entró. ¿Por qué no entró? Porque no hay más espacio, padre. ¿Se entiende? Así de sencillo. Y es eso, ¿sí? Entonces, a la safranina, ¿qué me marca? ¿Gram positivo o gram negativo? Gram negativo. Y son de color rosado. Y las gram positivas son de color cristal violeta. ¿Se entiende? Ok. Bueno. Esto de explicación fue pregunta de parcial de hace 2 años y lo preguntaron en el recuperatorio. ¿Sí? Esto del fundamento. ¿Cómo decía la pregunta?
La pregunta era, ¿cómo voy a ver una tinción de Gram si no le coloco el UOL? ¿Qué pasaría? Llamo. Según esto que explicamos. Primero para empezar. Exacto, no fijaste el colorante primario. Entonces no se forma el complejo ¿qué? No se forma el complejo cristal violeta yodo. Pero lo que va a pasar es cuando, como no está fijado, cuando coloques el decolorante, acá también también se va el cristal violeta, ¿se entiende? Acá todavía quedan agujeros, entonces las dos se van a teñir con el colorante de la safranina, ¿se entiende? Entonces vas a ver bacterias todas color ¿qué? Rosa, ¿se entiende? Eso fue pregunta de parcial. Y era desarrollar, ¿sí? Ok, entonces, ¿las bacterias se pueden ver sin tinción, sí o no? No, porque son transparentes prácticamente. Entonces, la tinción me va a permitir ver la morfología, la forma que tiene la bacteria. Si es un coco, si es un bacilo, si es un espirilo, ¿sí? Si es un vibrio, ¿se entiende? Y también hay bacterias que están unidas entre sí, entonces me permite también saber qué cosa, la agrupación. Si está en forma de B, si está empalizada, si está en forma de letras chinas, si son diplococos, si está en forma de tetrada, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la tinción de Gram me otorga 3 datos. Primero, ¿cuál es el primer dato, llamo? La morfología bacteriana. Si es coco, bacilo, vibrio. Listo. ¿Cuál es el segundo dato, llamo? El agrupamiento. Si es tetrada, empalizada, en B, letra china, diplococo, ¿se entiende? ¿Y cuál es el tercer dato? La pared celular. Si es gram positiva o gram negativa. ¿Se entiende? Cuando en el examen le pregunten cuáles son los datos que me otorga la tinción de Gram, son esos 3. Morfología, agrupamiento y conformación de la pared celular. ¿Se entiende? Ok. Bueno, como sabrán, la bacteria se multiplica por fisión binaria. ¿Se entiende? Y la fisión binaria, primero lo que hace es replicar su genoma y luego se divide en 2 y se separa. ¿Se entiende? A veces esta separación es incompleta y eso va a hacer que estén unidas. ¿Sí? Quedan unidas. ¿Esto qué es? Esto es un diplobacilo. ¿Sí? Están unidas porque fue una fisión binaria incompleta. ¿Se entiende? Dato de color, ¿sí? No es tan importante. Esto sí es importante. Lo de la espora o la esporulación. ¿Sí? Ok. A mí me preguntaron en el examen si una bacteria como está en forma de espora está viva o muerta. Bueno, está viva y a la vez tampoco está muerta. ¿Sí? O sea, ni una ni la otra. O sea, está como en un periodo apagado. ¿Sí? Ok, ¿cómo es esto? Cuando la bacteria se encuentre en un ambiente donde no hay nutrientes o hay básicamente diferentes sustancias que la pueden llegar a matar, ¿sí? Lo que va a hacer es, básicamente va a formar una estructura que lo rodea, que va a ser la espora, ¿se entiende? Y la bacteria va a disminuir su tasa metabólica a lo más mínimo que puede. Entonces la bacteria ahí no va a hacer nada, ¿se entiende? Queda como apagada, no se replica ni nada y gasta la menor cantidad de recursos, ¿se entiende? Y ahora cuando los beneficios, ¿sí? Cuando las condiciones ambientales mejoren, por ejemplo el nutriente vuelve a aparecer, la bacteria sale de la espora, entonces germina, ¿se entiende? Y ahí se vuelve a multiplicar la bacteria, ¿sí? Porque ahí las condiciones ambientales son favorables, ¿se entiende? Y esto, entonces, cuando nos pregunten en el examen si la espora si la bacteria en la espora está viva o muerta, la bacteria no está ni viva ni muerta, es decir, que se encuentra esperando las condiciones adecuadas para poder germinar, ¿se entiende? Entonces tiene la tasa metabólica muy baja, ¿sí? Importante esto, ¿todas las bacterias pueden crear esporas? No, no todas las bacterias, solamente las que tengan los factores de virulencia para producir esporas, ¿sí? Eso se puede encontrar en el cromosoma bacteriano o en el plásmido, ¿se entiende? Ok. Ahora, ¿cómo transfieren básicamente esto? Bueno, ¿cómo pasan el material genético? Bueno, ¿qué es lo que ven acá? Esto se llama transformación. Acá tenemos una célula que tiene información genética valiosa para pasarle a otra bacteria
Viene el sistema inmune o un fármaco y me mata la bacteria. Entonces cuando me mata la bacteria, va a liberar este genoma a lo que es qué cosa, el espacio extracelular. Perfecto. Y ahí la otra bacteria lo va a endositar y lo va a adquirir. ¿Se entiende? Eso es básicamente la transferencia de material genético por transformación. ¿Se entendió? Así de sencillo. Y la conjugación es cuando tiene un plásmido, ¿sí? Entonces, el plásmido se va a transmitir por lo que es el pili, que ya vimos que era un pili. ¿Sí? Era una estructura tubuliforme que forma un tubo que comunica una bacteria con la otra. ¿Se entiende? Y este tubo la va a formar la bacteria que tiene plásmido. Mientras que la otra no suele tener un plásmido o tiene otro. ¿Se entiende? Entonces por este tubo le va a pasar una cadena de su plásmido y luego dentro de la otra bacteria esta cadena se replica porque va junto con enzimas. ¿Se entiende? Y ese proceso se conoce como conjugación. ¿Se entendió? Es la transferencia de material extracromosómico por un pili sexual donde se pasa una cadena del ADN del plásmido y luego se replica la otra cadena en la otra bacteria. ¿Se entiende? Eso es conjugación, ¿sí? Y si quieren le pueden añadir que hay una bacteria que es donante y otra receptora. La bacteria donante es ¿qué cosa? Bacteria macho y la otra es hembra porque recibe, ¿sí? Y a veces esto se conoce como pilisexual también, ¿sí? Y luego tenemos la transducción, bueno, la transducción la vemos cuando veamos virus, ¿sí? Ok. Ahora, dentro del cromosoma bacteriano están los transposones o genes saltarines, ¿se entiende? Entonces tengo acá dos elementos, ¿sí? Esto es mi cromosoma bacteriano y este es mi plásmido, ¿se entiende? Ok. Este cromosoma bacteriano, básicamente, vamos a decir lo siguiente. Acá tiene una sección del gen, ¿sí? Que me sintetiza para una enzima que es la transposasa, ¿sí? Es la transposasa, ¿sí? Que esta le permite cortar el segmento de ADN acá y transferirse a este segmento, ¿se entiende? Y si no, si quiere, se puede transmitir al plásmido, ¿se entiende? Y si acá hay un gen saltarín, también se puede transmitir al cromosoma bacteriano, ¿se entiende? Eso es un transposón o interón, ¿sí? Son estos genes saltarines, ¿sí? Saltan de un segmento del genoma a otro, ¿se entendió? Pero son secuencias de genoma, ¿sí? Ahora, si es simple, solamente codifica para la transposasa y lo único que hace es saltar, ¿se entiende? Si es compuesto, tiene información extra. En esa información extra puede tener información genética para sintetizar toxinas, información genética para sintetizar adhesinas o otros factores de virulencia, ¿se entiende? Es eso, ¿sí? Y luego tenemos el concepto de isla de patogenicidad, donde básicamente son secuencias de ADN que se van a caracterizar por contener genes asociados a la virulencia, ¿sí? O sea, son básicamente secuencias de ADN que tienen muchos genes de virulencia, tienen muchos genes que sintetizan toxinas, resistencia antimicrobiana, de todo, ¿se entiende? Eso se llama como isla de patogenicidad, ¿sí? Va a estar compuesto por todos los elementos, va a estar compuesto por el cromosoma bacteriano y por el plásmido y por los genes saltarines, ¿se entiende? Y es eso, ¿sí? Ahora, la dinámica poblacional, ¿qué es esto? Bueno, si vos colocás a la bacteria en un medio de cultivo y en este medio de cultivo básicamente no tiene nuevos nutrientes, no tiene una renovación en nutrientes, lo que va a pasar son 4 fases, ¿sí? Ok, la primera fase es fase de latencia y adaptación oral, ¿sí? Yo le había colocado nutrientes y le coloqué la bacteria, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa? La bacteria no tiene las enzimas para utilizar los nutrientes. Entonces primero sintetiza las enzimas, luego va a utilizar los nutrientes. Entonces no se va a poder replicar porque no tiene las enzimas. Acá
se llama fase de latencia o adaptación o lag, porque es donde la bacteria no se replica y se está preparando para poder replicarse, ¿sí? Está realizando la producción de enzimas necesarias para poder reproducirse, ¿sí? Para poder aprovechar al máximo los nutrientes disponibles. ¿Se entendió? Ahora, cuando tenga las enzimas, ¿qué va a hacer? Se va a replicar a lo loco. ¿Se entendió? Y va a llegar un segmento, va a llegar un momento donde hay bacterias que se replican y otras bacterias que mueren. Entonces siempre se mantiene un mismo número de población celular. Entonces se conoce como fase estacionaria, ¿sí? Bueno, esta se llama donde se replica, fase exponencial o de crecimiento logarítmico, ¿sí? Y esta donde se dejan de replicar, donde van a haber bacterias que se replican y bacterias donde se mueren, ¿sí? Por falta de nutrientes, se llama fase estacionaria, ¿sí? Y en esta fase estacionaria, como los nutrientes empiezan a escasear, si una bacteria tiene la capacidad de generar una espora, va a esporular, ¿sí? Va a formar esporas ya acá, ¿se entiende? Y luego, lo que va a pasar acá es que los nutrientes se acaban, ¿sí? Los nutrientes se acaban. Y además de acabarse los nutrientes, hay otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Se empiezan a acumular productos tóxicos en el ambiente, ¿sí? Entonces esto va a hacer que gran parte de las bacterias mueran. Entonces entran en una fase de muerte o declinación, ¿sí? Y esas son las 4 fases de dinámica poblacional o de curva poblacional en bacterias sin renovación de nutrientes. ¿Se entiende? Entonces ya eso se conoce como un sistema cerrado o de cultivo en medio no renovado. ¿Se entiende? Y se va a obtener estas 4 curvas. Ok. ¿Cuáles son las 4 curvas, llamo? Y las enzimas para poder reproducirse. Entonces se reproduce. Y luego, ¿qué tenemos? Escasean, ¿qué cosa? Los nutrientes. Y eso genera una fase de meseta. Mantienen la población. Y ahí en la fase empiezan a qué cosa. Pero bueno, pero acá también empiezan a esporular, ¿sí? Y luego tenemos la fase de muerte. ¿Qué pasa en la fase de muerte? Exacto. Porque se acumula, porque los nutrientes escasean y porque se acumulan productos tóxicos, ¿sí? Esas son las 4 fases de dinámica poblacional, ¿sí? Ok. Todo esto que acabamos de ver es una semana de ADN, ¿sí? Va a ser su primer semana de ADN prácticamente, ¿sí? ¿Te pareció difícil, Chamo? Ok. Ahora vamos a ver virus, ¿sí? Sí, en estas 2 horitas vamos a abarcar 2 semanas de ADN, ¿sí? Ok. Che, llamo, tu amiga se fue, esa Bren. Sí, sí. Bueno, nada, eso. Bueno, ¿qué son los virus, chicos? Son agentes infecciosos muy pequeños, ¿sí? Son parásitos intracelulares obligados, no pueden generar energía o sintetizar proteínas, ¿sí? Su genoma puede ser ARN o ADN y la replicación va a ser por ensamblaje por componentes individuales. Son acelulares y no están vivos, ¿sí? Bueno, el tamaño del virus varía bastante, ¿sí? El tamaño puede ser de 8 nanómetros, como los parvovirus, o de 300 nanómetros, como los poxvirus, ¿sí? Esto significa que a las bacterias más grandes las voy a poder ver, a los virus más grandes los puedo llegar a ver por un microscopio óptico, pero
a los virus más chiquitos los tengo que ver únicamente por microscopio electrónico. ¿Se entendió? Ok. ¿Cómo está formado un virus? Bueno, primero tenemos su genoma. Su genoma es... Tenemos primero lo que es el centro viral, ¿sí? Ahí está su genoma, ¿se entiende? Ahora, su genoma está recubierto por proteínas, ¿sí? Que están unidas entre sí. Estos van a formar una estructura que se conoce como cápside, ¿sí? Ok. Ahora, cada proteína que se une son capsómeros, ¿sí? Esto es un capsómero, otro capsómero, otro capsómero, otro capsómero. El conjunto de capsómeros forma la cápside, ¿se entiende? Y eso es básicamente un virus, ¿sí? Eso básicamente es un virus. Ahora, hay otro virus que tiene una envoltura extra, ¿se entiende? Y esta envoltura extra es básicamente una bicapa lipídica, ¿se entiende? Es la bicapa lipídica que ya conocen. Y tienen unas glicoproteínas que sobresalen hacia afuera, ¿se entiende? Esos son peplómeros o espículas se llaman, ¿sí? Estos van a facilitar a la adherencia del virus a la célula que quieren infectar, ¿se entendió? Entonces tenemos básicamente que estos virus van a estar formados por proteínas, lípidos, que los lípidos están en esta bicapa lipídica, por eso dice únicamente en virus envueltos, e hidratos de carbono, ¿se entiende? Entonces primero tenemos el centro viral, que es el genoma. Luego tenemos en todos los virus capsómeros, que son proteínas, ¿sí? El conjunto de capsómeros forma la cápside. Y eso es un virus desnudo. Ahora, hay virus que tienen otra envoltura que se llaman virus envueltos. Esa es una bicapa lipídica que externamente que tiene glicoproteínas, que son los peplómeros o espículas, ¿sí? Y es eso, ¿se entiende? Y si ustedes quieren, al conjunto del centro viral y a la cápside se llama nucleocápside, ¿sí? Pero no tiene tanta... Solamente cuando hablas en conjunto, no tiene tanta relevancia eso, ¿se entendió? Ok, entonces, ustedes ya tienen una primera clasificación, virus desnudo y virus envuelto. ¿Cómo está conformado un virus desnudo, llamo? No sé, bueno, pero decime sus componentes del inicio. ¿Qué tiene adentro de todo? ¿Qué tiene ahí? Su genoma. Y la cápside. ¿Cómo está formada la cápside? Por un conjunto de proteínas que cada proteína se llama capsómero. Sí. Y eso es un virus desnudo, ¿se entendió? Ok. Ahora, después por otro lado, tenés el virus envuelto. ¿Cuál es la diferencia con el virus envuelto? Ok, ¿cómo está formada la envoltura? Es una bicapa lipídica. Y externamente tiene estas glicoproteínas, que son los peplómeros o espículas. ¿Se entiende? Ok. Ahora, los virus desnudos, por algún motivo, son más resistentes que los virus envueltos. ¿Se entiende? Ok. Entonces, los virus desnudos, como son más resistentes, sobreviven a la temperatura, al ácido, a las proteasas, a los detergentes y a la desecación. ¿Sí? Entonces van a poder aguantar ¿qué cosa? Van a poder aguantar lo que es esto, de lo que es el ácido estomacal. Entonces, los virus desnudos van a poder generarme infecciones por la vía digestiva. ¿Se entendió? Entonces, si yo les hablo, virus de hepatitis A, es por transmisión oral fecal. ¿Es un virus desnudo o envuelto? Es un virus desnudo, porque va a soportar la acidez gástrica, ¿se entiende? Es eso, ¿se entiende? Ahora, la hepatitis B, ¿se puede transmitir por la comida? ¿Sí o no? No, se transmite por sangre, por relaciones sexuales, ¿se entiende la hepatitis B? Entonces, ¿va a ser un virus desnudo o envuelto la hepatitis B? Un virus envuelto, ¿se entiende? ¿Entienden ahí la importancia de saber si está desnudo o envuelto? Bueno, y el virus envuelto dijimos que
se degrada, es decir, se destruye frente al ácido estomacal, frente a los detergentes, frente a la desecación o el calor. ¿Se entiende? Y puede salir por gemación o lisis celular, que ahora lo vemos. Mientras que el virus desnudo solamente sale por lisis. ¿Se entiende? Entonces, el virus de la cápside, como soporta el calor y todo eso, va a estar sobre nuestra piel, ¿sí? Porque lo soporta. ¿Se entiende? En cambio, el virus envuelto va a estar en ambientes muy húmedos donde va a poder soportar. Entonces, el virus envuelto van a ser los principales que se van a encontrar en la vía respiratoria, ¿sí? Porque es una de las pocas vías que pueden transmitir y vía sanguínea. ¿Se entiende? Ok. Esta sería la diferencia entre virus desnudo y virus envuelto. ¿Lo entendieron? Ok. Ahora, estos virus van a tener una geometría, ¿sí? O sea, van a salir todos en masa. Disculpen, estaba enviando un mensaje por WhatsApp. Bueno, tenemos toda la simetría geométrica, ¿sí? Estos virus se van a sintetizar con una simetría específica, ¿sí? Tenemos la simetría icosaédrica, donde se van a, básicamente todas las estructuras del virus se van a conformar en equiláteros unidos, ¿sí? Con este tipo de simetría. Y es esto, ¿sí? Simetría icosaédrica, ¿sí? Luego tenemos la helicoidal, donde el ácido nucleico se enrolla sobre su propio eje y las diferentes proteínas lo van a envolver, ¿sí? Y esto tiene forma helicoidal, ¿sí? Y luego tenemos la simetría compleja o la simetría no regular o de los bacteriófagos, que combina acá helicoidal y combina acá icosaédrico. ¿Se entiende? Eso sería la forma simétrica compleja. Y luego, por otro lado, tenemos la pleomorfa, que son los virus que son envueltos. Y como es un virus envuelto, yo a nivel de microscopio no puedo ver su verdadera forma. Si es icosaédrico, si es helicoidal o si tiene forma simetría compleja. Si yo no la puedo ver porque tiene la envoltura y no me deja verla, ¿sí? Esta simetría la voy a poder ver a nivel de microscopio en los virus desnudos. ¿Se entiende? Entonces, como toda pleomorfa, como toda envoltura, tiene forma circular, ¿sí? Por ejemplo, el coronavirus es un virus, ¿qué cosa? Envuelto, ¿sí? Entonces, como es un virus envuelto, lo que va a pasar es que yo lo voy a ver con forma circular. Pero si yo les logro sacar la envoltura, voy a ver que tiene forma icosaédrica o forma helicoidal. ¿Se entiende? Es eso nomás. Ok. Ahora, el centro viral está formado por genoma. Ok. El genoma puede ser ¿qué cosa? Puede ser una cadena. Si es una cadena es monocatenario. Si es una doble cadena es bicatenario. ¿Se entendió? Ahora, puede estar en sentido positivo o en sentido negativo, ¿sí? Si está en sentido positivo, coincide con la dirección de síntesis del ARN mensajero, ¿sí? Tiene la misma dirección del ARN mensajero. Se puede básicamente generar replicación de proteínas de manera directa, ¿sí? Y si es en sentido negativo, está en la dirección reversa a la dirección que tiene un ARN mensajero. Entonces, primero, mediante una enzima, lo voy a tener que pasar de sentido negativo a sentido positivo. ¿Se entiende? Ahora, el genoma puede ser ADN o puede ser ARN. ¿Se entiende? Ok. Tiene uno de los dos, ADN o ARN, ¿sí? Ahora, la función del genoma, ¿sí? Como todo, tiene la información genética para poder replicarse. Entonces tiene la información genética para sintetizar las macromoléculas específicas en las células hospedadora, ¿sí? Y nada, y es eso, ¿sí? Y bueno, otra cosa que el genoma puede ser lineal o circular. Eso no es tan importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser el genoma? ¿Llamo? ¿Cómo puede ser el genoma?
Sí, primero, el genoma dentro del virus puede ser qué cosa, ADN o ARN, exacto. Pero tiene que ser solamente uno, ¿sí? Ahora, el genoma puede estar en una cadena o en dos cadenas. Si es una cadena, ¿cómo es? Bicatenario. Ahora, puede estar en sentido positivo o negativo. ¿A qué se referencia esto? Que su cadena está al mismo sentido que el ARN mensajero. ¿Se entiende? Entonces, directamente se puede sintetizar proteínas. ¿Se entiende? ¿Te acordás la dirección del ARN mensajero? Ok. Vos tenés acá el ADN. ¿Se entiende? El ADN estaba en una secuencia de 3 a 5 primas. ¿Te acordás de prima? Y el ARN mensajero, como es su cadena complementaria, va a estar en la dirección contraria, de 5 a 3 primas. ¿Se entiende? Pero lo que estamos diciendo acá, que este material genético, ya sea ADN o ARN, se va a encontrar en una dirección de 5 a 3 primas, igual que el ARN mensajero. ¿Se entiende? Es eso. Entonces, bueno, puede estar en sentido positivo o negativo, ¿sí? Si está en sentido positivo, su cadena está en el mismo sentido que el ARN mensajero, ¿se entiende? Y ahí es infeccioso porque ya puede infectar, ¿se entiende? Ya puede empezar a replicarse, ¿se entendió? En cambio, si es sentido negativo, no puede básicamente empezar a sintetizar proteínas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Utilizar una enzima para pasar de sentido negativo a sentido positivo, ¿se entendió? O sea, necesita un paso extra, ¿sí? Ok. Ahora, proteínas virales. Ok. Bueno, nosotros primero vamos a decir que las proteínas que van a tener son estructurales y no estructurales. Bueno, proteínas estructurales, ¿cuáles son las más importantes? Las que van a formar los capsómeros, ¿sí? Entonces, esas son las estructurales. Y las no estructurales son las que van a ayudar en el proceso de replicación del virus dentro de la célula infectada. ¿Se entiende? Se van a ayudar en lo que es la transferencia del genoma, por ejemplo, y si no, también pueden proteger al genoma, participan en la unión de la célula huésped, y si no, son las enzimas que se encargan de pasar el ARN en sentido negativo a sentido positivo. ¿Se entiende? Tienen las proteínas virales. Y luego tenemos las glucoproteínas virales, que las únicas que existen son las de las espículas. ¿Dónde se encuentran las espículas, Llamo? ¿En los virus? En los virus envueltos. Y van a servir para adherirse a otras células huésped. ¿Se entiende? Ok. Y esas son las glucoproteínas virales, ¿sí? Ahora, a los virus se pueden clasificar de dos maneras. Por la clasificación taxonómica o por la clasificación de Baltimore, ¿sí? La clasificación taxonómica es por orden, familia, subfamilia, género, especie. Y la clasificación de Baltimore se los clasifica en 7 grupos fundamentales según su ácido nucleico viral y según su mecanismo de producción de ARN mensajero. ¿Se entiende? O sea, vos a los virus los puedes clasificar en Baltimore o taxonómica, ¿sí? Y cada una tiene estos parámetros. Esta tiene este parámetro y esta tiene este parámetro. ¿Se entiende? Ok. Entonces, ¿cómo se clasifica un virus? Bueno, además de utilizar la clasificación taxonómica de Baltimore, también se lo puede clasificar por la morfología del virion, por las propiedades del genoma viral, por las propiedades físico-químicas del virion, por las propiedades de las proteínas virales, por la organización del genoma y de la replicación, y por las propiedades biológicas, ¿sí? Ok. Y lo que vas a ver es acá, Llamo. Acá se clasifica por simetría, si es envuelto o no envuelto, por la sensibilidad al éter, por el número de los capsómeros, por el tamaño de la partícula viral, si es ADN o ARN, ¿sí? Acá que tenemos clasificación taxonómica, ¿sí? Porque habla de familia del virus, ¿se entiende? Okay. Que esto no es tan importante, dudo que te pregunten esto de la clasificación, ¿sí?
pero bueno, cuenta como material básico. Y a vos, en la actividad, te van a tirar una lista de virus y te van a decir, tenés que buscar nombre del virus, tenés que buscar qué tipo de genoma es, cómo es su nucleocápside, cómo es su capa externa, cómo se transmite, qué enfermedad provoca, cómo es su tropismo, cómo se previene, cómo es su tratamiento, mecanismo de defensa, factores que influyen y cómo se diagnostican. Todo eso te van a hacer buscar en la actividad del virus, ¿sí? Pero bueno, es un embole, ¿sí? Esas serían las características principales que tenés que saberte de cada virus, ¿se entiende? Que lo vas a aprender de cada virus cuando veas segundo cuatrimestre, porque ahí se ven las patologías, ¿sí? Ok. Falta poco, porque todo lo que nos queda es replicación viral. Y es poquito de replicación viral. Yo creo que en 10-15 minutos terminamos. Ok. Entonces, como sabrán, el virus de la hepatitis B afecta únicamente al hígado. ¿Se entiende? No puede infectar a células, por ejemplo, de mi piel. ¿Se entiende? Y eso se conoce como tropismo. ¿Sí? Ok. ¿Qué es esto de tropismo? ¿Sí? Ok. Esto de tropismo es lo siguiente, ¿sí? Nosotros, las células, tienen un receptor, ¿sí? Este receptor tiene otra función, pero por algún motivo de la naturaleza, el virus tiene un ligando que coincide con ese receptor. ¿Se entiende? Entonces, mediante ese receptor va a suceder la endocitosis del virus, ¿sí? Con ese receptor se va a poder fijar a la célula para luego ingresar a la célula. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, lo que vamos a decir es que el tropismo celular es la afinidad viral por tejidos específicos corporales, porque no todos los virus pueden infectar a todas las células sino que son específicos, ¿sí? Entonces, básicamente, estos receptores tienen otra función, el del metabolismo celular, ¿se entiende? Pero, por algún motivo, son afines a los virus, coinciden, ¿se entiende? Y estos receptores pueden ser proteínas, lípidos, hidratos de carbono o glucoproteínas o glucopéptidos, ¿sí? Este tropismo viral va a determinar si una célula puede ser infectada o no por un virus, ¿se entiende? Esto me va a generar que el virus de la hepatitis me infecte únicamente a los hepatocitos, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Entendí te llamo? ¿Qué es el tropismo? ¿Y esto por qué se produce? ¿Y este receptor era para el virus? No, tenía otra función metabólica. Y por algún motivo coincide con el ligando del virus. ¿Se entiende? Es eso, ¿sí? Ok. Primero se une, ¿sí? Se une por el tropismo. ¿Se entendió? Segundo paso, la absorción, ¿sí? Una vez que se une por el tropismo, lo que ocurre es el proceso de absorción que es reversible, ¿sí? Se va a unir la membrana plasmática, ¿sí?, del virus según su tropismo viral, ¿sí? Entonces, ¿a qué se une? A un receptor en específico según su tropismo viral. Este es el proceso de absorción, ¿sí? Lo que explicamos recién, ¿sí? Ok. Y esto es reversible, porque puede pasar algo que hace que esto se despegue y el virus salga, ¿se entiende? Se vaya. Este es un proceso reversible todavía. Y acá ya tenemos la penetración donde se vuelve reversible, que es cuando el virus ingresa dentro de la célula. ¿Se entiende? Ahora, esto varía básicamente según si es un virus desnudo o es un virus envuelto. ¿Se entiende? Si es un virus envuelto, va a hacer fusión con la membrana. ¿Se entiende? Como tiene una envoltura que es una bicapa lipídica, la va a fusionar acá con lo que es la bicapa lipídica de la célula. Se ingresa por fusión de membrana. Entonces, cuando ingresa, pierde su envoltura porque ya la fusionó acá. ¿Se entendió? Y si no, si es un virus no envuelto, se une a ese receptor
genera una cascada de señalización que desencadena la endocitosis de la célula. ¿Se entiende? La endocitosis del virus dentro de la célula. ¿Se entendió? Ok. Y luego de ahí, tiene que liberar el genoma. Lo puede liberar en el citoplasma si es ARN. ¿Se entiende? Y si es ADN, lo va a liberar dentro del núcleo. Entonces se va a fusionar su cápside con lo que es el núcleo de la célula para liberar su genoma viral dentro del núcleo. ¿Se entendió? Ok. Luego de ahí, si es ARN se encuentra en el citoplasma. Ahí lo que va a hacer primero es replicarse, ¿sí? Y una vez que se replica, el ARN se empieza a sintetizar, se mete en los ribosomas y empieza a sintetizar proteínas. ¿Se entiende? En cambio, si es ADN, se integra el ADN de la célula, ¿sí? Y ahí lo primero que hace es sintetizar ARN mensajero. Y luego el ARN mensajero viene y hace replicación de proteínas, ¿sí? Sintetiza proteínas. Entonces todo va, o sea, tanto ADN o ARN siempre va a lo que es la síntesis de proteínas. ¿Se entiende? A la formación de ARN mensajero. Ok. Entonces, ya sea ADN o ARN, va a empezar con la biosíntesis de macromoléculas, ¿sí? Va a empezar a sintetizar lo que son proteínas, ¿sí? Se va a empezar a sintetizar ARN mensajero o va a hacer copias de sí mismo para empezar a sintetizar proteínas. ¿Se entiende? Entonces, primero sintetiza proteínas y luego estas proteínas se van a ensamblar en el proceso de ensamblaje o maduración. Entonces ya va formando la forma, ¿sí? Y una vez que ya se ensambló, ocurre la liberación donde el virus sale, ¿sí? O sea, ¿y cómo es esto? Ok. Si el virus es desnudo, va a salir por lisis. Es decir, para que el virus salga de la célula infectada, me tiene que matar la célula. Si la célula tiene que explotar y ahí me libera como alrededor de 100.000 virus que se acaban de replicar. ¿Se entiende? Y si es básicamente un virus envuelto, se va a robar una parte de la membrana, de la envoltura de la membrana citoplasmática de la célula, y esto se conoce como gemación. Y si sale por gemación, no mata a la célula, ¿sí? Y esto va a hacer que la célula sea una fábrica de virus, ¿sí? Porque acá va a sacar una célula, y luego saca otra, y luego saca otra, y esta célula nunca se murió. ¿Se entendió? Y eso pasa, por ejemplo, con el VIH o con la hepatitis B, ¿sí? Entonces, la única solución para que esta célula deje de replicar virus, como la replicación es por gemación, y la bacteria no, la célula que está infectada no se muere y me saca muchos y muchos virus, es matar la célula que lo replica, la fábrica. Es por eso que cuando yo tengo VIH, lo que hago es matar a todos mis CD4 para que dejen de replicar. Pero los mato tanto que no tengo más CD4 y ahí ya entro en inmunodeficiencia. Y lo mismo pasa en la hepatitis, ¿sí? En la hepatitis B, lo que pasa es que salen por gemación y mi única solución es matar a todos los hepatocitos. Y mato tantos hepatocitos que entro en insuficiencia renal y me cago muriendo, ¿sí? Es eso, ¿sí? Y si no, también pueden salir por exocitosis, ¿sí? Pueden salir por las tres maneras, ¿sí? Pero bueno, lo común es que salgan por lisis o por gemación. Ahora, si es un virus envuelto, puede salir también por lisis o puede también salir por gemación. Pero si es un virus desnudo, sale solamente por lisis. ¿Se entendió? Ok. Bueno, ¿entendiste las etapas, llamo? A ver, primero, ¿cuál es la primera etapa, llamo? El virus y se adhiere a lo que es la membrana plasmática, la membrana citoplasmática, ¿sí? Ok, esto es reversible porque acá se puede despegar, ¿se entiende? Ok, perfecto. Ahora,
La segunda etapa llamo. El virus va a ingresar dentro de la célula. Esto se conoce como penetración, que es irreversible. ¿Sí? Ok. Sí, bueno, si es un virus no envuelto, ¿cómo entra? Por endocitosis. Y si es un virus envuelto, ¿entra por qué? Y ahí pierde ¿qué cosa? La envoltura. Perfecto, ya. Ahora, eso es penetración, es irreversible. Ahora, una vez que ingresó, va a hacer ¿qué cosa? Donde libera el genoma. Entonces, si es un virus ARN, ¿dónde lo libera? En el citoplasma, ¿se entiende? Y si es un virus ADN, ¿dónde lo libera? Tiene que ingresar al núcleo, ¿se entiende? Ok. Y ya explicaste ahí la tercera etapa, así en cortas palabras, así de sencillo, ¿sí? Ok. Ahora, tanto sea ADN o ARN, ¿qué van a hacer? ¿Sintetizar qué cosa? Proteína. Para sintetizar proteína. Exacto, ¿sí? Entonces, si es ADN, va a empezar a sintetizar ARN mensajero, ¿se entiende? Si es ADN, ¿sí? Y si es ARN, si está en sentido negativo, tiene que pasar al sentido positivo y luego se va a empezar a replicar haciendo copias del mismo, ¿se entiende? Y una vez que tenga los ARN mensajeros, ¿qué va a hacer? Ahí empieza lo que es la síntesis de proteína. Exacto. Y esto se conoce como la etapa de ¿qué? De biosíntesis de hexano. Y luego, una vez que se replicó, ya tiene las proteínas y ya se replicó varias veces el ADN y ARN. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que empezar a ensamblarse, ¿sí? Como si fuera una maqueta, ¿no? Y eso se conoce como ¿qué? Como ensamblaje y ¿qué cosa? Y maduración. ¿Se entiende? Ok. Y luego se tiene que liberar y eso es liberación. Si es un virus desnudo, ¿cómo sale? ¿Y cómo es eso? Exacto, para que el virión salga, ¿sí? El virión que se acaba de replicar salga. Y salen alrededor de 100.000 moléculas virales, ¿sí? O sea, me ingresó un virus y salieron 100.000, ¿se entendió? O salió una banda, ¿sí? Igual de esas 100.000, solamente 5 a 10% van a tener capacidad infectiva. El 90% van a salir todos fallados, ¿se entiende? Ok. Y si es virus envuelto, puede salir por gemación o por lisis también, ¿se entiende? ¿Y cómo es la gemación? Sale el virus, si la envoltura, y antes de salir se roba una parte de la membrana citoplasmática. Y eso va a formar ¿qué cosa? Su envoltura. ¿Se entendió? Ok. Ahora, como le gusta complicar eso, esto lo pueden clasificar en varias fases, ¿sí? La fase precoz, la fase tardía y el estallido final o bursitis, ¿sí? Es lo mismo, pero lo agrupás en etapas, ¿entiendes? En la fase precoz lo que vas a tener, ¿sí? Es básicamente la etapa 1 de absorción donde se une, la etapa 2 de liberación del genoma y la etapa 3 de síntesis de ¿qué cosa? De macromoléculas, ¿sí? Empieza a sintetizar proteínas, ¿se entiende? Y el periodo de latencia básicamente es cuando ya el virus está dentro de la célula y no está por fuera. Todavía no hay ningún virus por fuera, pero ya está dentro de la célula, ¿sí? Este es el periodo de latencia. El sistema inmune no puede detectar que vos tenés el virus dentro de la célula, entonces cuenta como no infectado, ¿se entiende? Pero se está llevando a cabo la replicación, ¿se entiende? Y el periodo de eclipse es ese periodo donde el virus está dentro de la célula, pero se está replicando con todas, ¿se entiende? Ese es el periodo de eclipse. Y luego, bueno, tenemos la fase tardía, donde ya se empieza a ensamblar, y además de ensamblar, ya se empieza a liberar, ¿se entiende?
Y bueno, y el estallido final o vortice es cuando ya se liberan, ¿sí? Cuando el virus ya se libera, ¿sí? Pero bueno, esto no es tan importante tampoco. Pero bueno, también se las puede clasificar de esta manera. Ok. Ahora, tenemos esos... Entonces, si sale destruyendo la célula, ¿cómo se llamaría ese ciclo? Llamo ciclo lítico. Exacto. ¿Sí? O si no, puede salir por gemación también. Ahora, hay un ciclo que se llama ciclo lisogénico, donde el virus infecta una célula, pero se queda dormido y no replica, ¿sí? Eso se llama el ciclo lisogénico. Y después se va a despertar en algún momento y se va a replicar. ¿Se entiende? Que esto puede ser tranquilamente el herpes del labio. ¿Cómo es el herpes del labio? La persona tiene episodios, ¿sí? Nunca se cura. En un momento tiene herpes labial y en otro momento deja de tener herpes. Y después vuelve a reactivarse. No es que la persona básicamente se enferma de herpes cada 2 segundos. Que no. Es porque está infectado por un virus por ciclo lisogénico. Que es un virus que en un momento se está replicando y en otro momento se apaga y entra en este ciclo lisogénico donde queda ahí apagado, dormido. ¿Se entiende? Ok. ¿Cómo es el ciclo lisogénico? El ciclo lisogénico es de la siguiente manera, ¿sí? Primero, se adhiere la célula, ¿sí? Cuando se adhiere el virus a una célula que quiere infectar. ¿Cómo se llama eso? Llamo absorción, ¿te acordás? Era reversible. Después, ¿qué etapa sigue? Llamo la penetración. Si era virus envuelto, fusión de membrana. Y si era virus desnudo, endocitosis. Ahora, el virus entró. El ciclo lisogénico, siempre que hablemos ciclo lisogénico, es ADN de tipo viral, ¿sí? Es de tipo ADN, ¿se entiende? Entonces, este se va a acoplar, se va a fusionar con el genoma bacteriano, ¿sí? Se va a fusionar acá. Y una vez que se fusiona, pierde su capacidad de replicación. No se va a replicar, ¿sí? Entonces se olvida de replicarse y queda ahí apagado. Ahora, ¿cómo se replica una célula normal? Llamo por mitosis. Y cuando se replica por mitosis, una célula madre da 2 células que 2 células hijas que son idénticas a la madre, ¿se entiende? Entonces también va a replicar este fragmento que es el ARN, ¿se entiende? Es el ADN viral, ¿se entiende? Entonces las 2 células hijas van a estar infectadas igual que la madre, ¿sí? Y luego va a llegar un momento donde eso se activa y cuando se active ahí hace replicación viral, ¿se entendió? ¿Lo entendiste o no lo entendiste? ¿Tienen alguna duda sobre el ciclo lisogénico? ¿O no? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? No, parece que no. Bueno, a ver, explícalo vos, llamo. No, pero tiene ruido de fondo ese. No cuenta, llamo, no cuenta. Verga. Entra y luego hace la liberación del genoma. Y como es el... Sí, libera el genoma antes de dormirse dentro de la célula. Y como es ADN viral, el genoma se va a fusionar con el genoma de la célula, ¿sí? Ah, por eso te digo que lo expliques, por eso te digo. Entonces se fusiona con el genoma de la célula. Y ahora pierde su capacidad reproductiva, o sea, deja de replicarse, ¿sí? Se vuelve inactivo, ¿sí? Eso se conoce como prófago, ¿sí?
¿Qué es un prófago, llamó? Es una célula que está actualmente infectada por un virus que se encuentra en ciclo lisogénico, ¿sí? Entonces, básicamente, ese material genético, o sea, esa célula tiene material genético de ella y tiene de un virus. Pero el virus actualmente no se está replicando y eso se conoce prófago. ¿Se entendió? Ok. Ahora, esta célula se va a seguir multiplicando como si nada. Entonces, esta célula madre va a dar origen a dos células idénticas. Entonces van a tener ¿qué cosa también? El mismo ADN viral. Entonces, todas las células van a tener el mismo ADN viral, ¿se entiende? Ok. Y va a llegar un momento donde el prófago se va a activar. Arranca la replicación viral y ahí desencadena la enfermedad, ¿se entiende? Y eso se conoce como ciclo lisogénico. Y esto lo vas a ver en el herpes, ¿sí? O en el VIH, ¿entiendes? Pero también lo puedes ver en el herpes. ¿Qué es lo que vemos en el herpes? ¿Vos conocés a alguien con herpes, llamo? ¿Y qué es lo que ves en el herpes? Exacto. El virus va a esperar un momento donde las condiciones del ambiente sean óptimas para que se replique. Y esto va a ser cuando las defensas le bajen, cuando le venga la menstruación a la mujer, o por ejemplo, cuando tenga problemas de estrés o emocionales, ahí sale el virus del herpes. Y ahí sale, deja de estar en ciclo lisogénico y entra en replicación viral. ¿Se entiende? ¿Ves? Por eso. Esa persona que conoces con herpes está infectada por el virus del herpes y es ciclo lisogénico. Y lo va a tener toda su vida porque las células inmunes después matan las células que están infectadas. Pero hay otras células que siguen en ciclo lisogénico. ¿Se entiende? Y es eso. ¿Sí? Ok. Ahora, hablamos de patogenicidad de un virus cuando la capacidad de producir la enfermedad es muy elevada. Y hablamos de virulencia cuando la enfermedad es muy grave. Por ejemplo, el COVID. En el COVID se muere 0,5% de la población. Eso es lo que dice estadísticamente la OMS. Pero el COVID es una enfermedad donde se enfermó medio planeta. Ok. El COVID, como tiene 0,5% de mortalidad, ¿es un virus virulento o no, llamo? No es un virus con baja virulencia. Pero enfermó a casi todo el planeta. Entonces es un virus con alta ¿qué? Alta patogenicidad, ¿sí? Diferencia sería el virus del ébola, ¿sí? ¿Se acuerdan del virus del ébola? ¿Sí? La foto de Jorge el Curioso con ébola. Es un virus con alta virulencia, pero tiene baja patogenicidad, ¿sí? O sea, por eso no hay pandemia. El virus de la ébola es tan fuerte que mata a todos los que se enferman antes que contagian a otros. ¿Se entiende? Es por eso que no hay pandemia de ébola, ¿sí? Ok. Entonces, primero ingresa el virus por una vía de entrada, ¿se entiende? Se va a unir a una célula susceptible. Esa es la célula que tiene su tropismo viral. Luego se empieza a replicar. Y una vez que se replica, va a pasar a sangre, entonces se disemina por todo el cuerpo y pasa a viremia. ¿Se entiende? Y ahí empieza ya a producir daño y empieza a producir la enfermedad. ¿Se entiende? Y luego la persona, cuando ya tiene la viremia, lo disemina al ambiente, ¿sí? Lo puede contagiar al resto, ¿sí? Y luego ese virus persiste un poco en el ambiente y se puede transmitir a otra persona repitiendo el ciclo, ¿sí? Este es el ciclo del virus, ¿sí? ¿Lo entendiste, llamo? Okay. Entonces tenemos varias clasificaciones, ¿sí? Tenemos la infección abortiva, la infección productiva, la infección persistente, la infección latente, la infección recurrente y la infección transformadora, ¿sí? Cuando hablamos de infección, es del fracaso de la infección. ¿Qué significa esto? El virus, básicamente, ingresó adentro del cuerpo humano, pero no alcanzó su tropismo viral, no lo alcanzó. Entonces nunca desencadenó la infección. Eso es una infección abortiva. ¿Se entendió?
una infección productiva es un virus que entró y generó la infección en células permisivas. ¿Se entendió? Y entonces solamente es eso. Una infección persistente es cuando esta infección se vuelve crónica, ¿sí? Y puede ser infección latente o puede ser infección recurrente, ¿sí? Infección latente cuando el virus está apagado, ¿se entiende? Y infección recurrente es cuando el virus se activa, ¿se entiende? Estamos hablando de ciclo ¿qué? Lisogénico, ¿se acuerdan? Ok. Y si no, la infección persistente es que la persona tiene el virus, lo tiene y nunca frenó. Sí, siempre tuvo la enfermedad, ¿se entendió? Y es esto, ¿sí? Esto sería infección aguda, tengo la enfermedad, me curo o me muero y ya está. Infección persistente, me enfermo de la enfermedad y la tengo hasta que me muera. Infección persistente, tenemos el periodo latente donde no tengo la enfermedad y el periodo recurrente donde aparece otra vez, ¿sí? La enfermedad se reactiva y luego se apaga, se reactiva, se apaga, se reactiva, se apaga, ¿sí? Eso básicamente es eso, ¿sí? Eso sería infección latente y recurrente, ¿sí? Y persistente ya la vimos. Ahora, la infección transformadora es cuando genera cambios en el genoma celular, ¿sí? Porque provoca cambios en el ADN, ¿se entiende? Eso va a generar cambios en la conformación, crecimiento, funcionalidad, y eso va a generar cambios oncogénicos en la célula, ¿sí? O sea, van a producir producciones malignas, van a producir cáncer, ¿se entiende? Por ejemplo, el virus del VPH. ¿Qué te produce el virus del VPH, llamo? Sí, en el cuello uterino y en el hombre produce cáncer testicular, ¿se entiende? Entonces, eso es un virus, eso que te genera una infección de tipo transformadora, ¿se entiende? Ok, entonces, me infectó un virus. ¿Qué es lo que hace el virus dentro de mi célula? O no me hace nada, que puede pasar, o tiene un efecto citopático donde me mata la célula, ¿sí? O me genera una transformación celular donde puede, por ejemplo, generarme cambios dentro de la célula y esto puede terminar generándome una infección de tipo ¿qué? Transformadora, ¿se entiende? Donde puedo terminar con cáncer, ¿se entiende? Ok. Bueno, puede ingresar por la vía respiratoria, por la vía del tracto digestivo. Si es vía del tracto digestivo, tiene que aguantar el ácido estomacal. ¿Va a ser virus desnudo o envuelto, llamo? Desnudo. Puede ingresar por la piel, lo mismo. Tiene que soportar el calor, ¿sí? la temperatura ambiente, entonces también va a ser virus desnudo. Puede ingresar por el tracto urogenital, por transmisión sexual. Puede ingresar por vía ocular, ¿sí? Y ahí se puede diseminar al sistema nervioso central y es peligroso. Puede ingresar por vía hematológica, ¿sí? Por usar la misma aguja para tatuarse, por transmitir sangre o por compartir jeringa cuando te drogas, ¿sí? Y también puede ser por vía vertical cuando la madre se lo pasa al feto, ¿sí? Y nada. Esto lo vamos a ver, esto no es tan importante, ¿sí? Entonces esto lo vemos en inmuno, ¿sí? Lo mismo esto, ¿sí? Esto del interferón tipo 1, tipo 2, ¿sí? Yes, ¿sí? Bueno, llamo. Acabas de aprender 2 semanas de ADN. ¿Te parece mucho o poco? Es todo lo que necesitas para el examen. ¿Sí? Es bastante cortito, ¿sí? Ok. ¿Les costó? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario sobre la clase? Igual yo la voy a subir a YouTube por si la quieren volver a escuchar. Y si no, me mandan mensaje y yo les paso el contenido. Yo no tengo drama. Sí, estaría bueno que hoy ya arranques a estudiar. Hoy estudias bacterias y virus. Pero sí, nada estudiando de a poquito, llamo, porque después se acumula. Bueno, si el resto no tiene una duda, ya cortamos acá. Yo me voy a cocinar. Dale, chau chau. Chau chau.